cómo es un lípido, se choca uno con el inconveniente de que no tienen estos una estructura idéntica. Ahí encontramos que los lípidos son biomoléculas, estamos en biomoléculas de característica orgánica, obviamente son energéticos, pero básicamente son estructuras heterogéneas y están conformadas por carbono e hidrógeno, oxígeno y en menor proporción nitrógeno. Pueden contener también, como dice, fósforo, nitrógeno y azufre. Sin embargo, lo que ocurre aquí es que lamentablemente no podemos hablar de una estructura o de una característica básica estructural. Son estructuras bastante heterogéneas que están conformadas por bioelementos primarios, llámese el chon, pero otras características no presentan. Sin embargo, hay algo muy particular en ellos que los hace o los define a todos y los engloba en esa sola familia de lípidos, que viene a ser que son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, como éter, cloroformo, benceno, o lo que se diría son insolubles en solventes polares y son solubles en solventes apolares. Entonces, una vez que hemos establecido estas dos, vendrían a ser dos características muy básicas que se presentan en todos los lípidos, a diferencia de lo que venían a ser las estructuras de los hidratos de carbono. Ahora viene algo aquí que sí o sí hay que manejarlo de memoria, y eso se los digo, eso sí o sí tienen que manejar de memoria, y que en su cuestionario aparece también que esquematicen, que hagan una clasificación, de acuerdo a la clasificación, que hagan la estructura del lípido y su función, que eso es lo básico y lo principal en realidad que hay que manejar de este tema, que no es complicado. Entonces, los lípidos se clasifican en dos grupos. Un momentito. Ay, perdón. Los lípidos hemos dicho que se clasifican en dos grupos, en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Cuando a mí me dicen lípidos saponificables, estos a su vez se subdividen en simples y complejos. ¿Por qué decimos saponificable? La clasificación se basa en la presencia o en la ausencia de ácidos grasos. Entonces, los lípidos saponificables son todos aquellos que tienen como parte de su estructura un ácido graso y se dividen en simples y complejos. A su vez, los simples se subdividen en acilgliceroles y cera, y los complejos se subdividen en fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas. Los insaponificables, o los que no tienen como parte de su estructura el ácido graso, se dividen en terpenos, esteroides y prostaglandina. Entonces, la clasificación, me esperan un momentito. Disculpe, doctora, usted dijo que los saponificables tienen la presencia de ácidos grasos y los insaponificables son los que tienen ausencia. Tienen ausencia o no tienen ácidos grasos. De nuevo, la clasificación de los lípidos se dividen de acuerdo o se clasifican de acuerdo a la presencia o ausencia de ácido graso como parte de su estructura. Si tienen ácido graso como parte de su estructura, se conocen como lípidos saponificables, y estos se subdividen en dos, en lípidos simples y lípidos complejos. A su vez, los lípidos simples, ¿cuáles son? Son los acilgliceroles y la cera. Y los lípidos complejos son fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteínas. Y los lípidos insaponificables, ¿cuáles son? Los que no tienen ácidos grasos. Los que no tienen ácidos grasos, ¿cuáles son? Terpenos, esteroides y prostaglandinas. Por eso le digo, la clasificación la tienen que manejar de memoria. Las funciones ahora, para comparar y variar a lo que eran las funciones de los hidratos de carbono. Las funciones son de reserva. Sabemos efectivamente que cuando nuestro cuerpo no consume, por ejemplo, su materia prima fundamental, que son los hidratos de carbono, ¿a quién suele echar mano? ¿De quién recurre para otorgar energía? A la grasa de depósito, aquellas llantitas que tenemos alrededor de la cintura, en las piernas, en los muslos, etcétera. A esa grasa
es la que nuestro cuerpo recurre. Esto es una reserva de energía a través de la cual nuestro cuerpo se nutre o saca la energía necesaria en ausencia o en disminución de la fuente energética primaria. Lo importante es que este hidrato de carbono, este lípido también cuando consumimos son altamente energéticos. Por cada gramo de lípido que se consume, nosotros nos aporta a nuestro cuerpo 9.4 kilocalorías. Si ustedes se recuerdan, los hidratos de carbono por cada gramo era 4.2 kilocalorías. Estamos hablando de más del doble. Por eso en la pirámide alimenticia, en la pirámide, los hidratos de carbono van en la base, aunque ya está establecido que por debajo de los hidratos de carbono aparecen 8 vasos con agua, pero en la punta, en el vértice, aparecen los lípidos o los ácidos grasos preferentemente. ¿Por qué? Porque tienen un alto nivel energético. Bien. Función estructural. Cuando se habla de función estructural, no nos olvidemos que los lípidos y principalmente los fosfolípidos forman parte de la doble capa lipídica. Entonces, alguien está rayando la pantalla, por favor. Forman la doble capa lipídica. Y ni qué decir también cuando hablamos de estructuras que recubren o aquella grasa que recubre nuestros órganos. Así usted diga que pesa 50 kilos, tiene triglicérido como parte de su estructura. ¿Por qué? Porque esa grasita en la cual, por ejemplo, se suspenden sus riñones, están suspendidos en una capita de grasa. Tenemos muchos órganos, por no decir, nuestro cuerpo tiene una pequeña capa de grasa que protege o le da protección a nuestros órganos. Obviamente que esta cantidad de grasa no tiene que sobrepasar, porque cuando en un hígado se llena de grasa o se forra, desarrollamos una patología que se llama hígado graso. Entonces, si bien es cierto, forman parte de nuestras estructuras, forman parte dan protección a nuestros órganos vitales, sin embargo, su exceso también no es bueno. Función biocatalizadora. Aquí, por favor, siempre digo voy a corregir y me olvido. En realidad es ayudadores de la actividad catalítica, función de ayudar a la actividad catalítica, porque los lípidos no son enzimas, pero sí ayudan a la actividad catalítica. Generalmente los ayudadores, cuando lleguen ustedes a enzimología, se van a encontrar que las enzimas que aceleran la velocidad de las reacciones químicas, algunas tienen ayudadores para esa actividad, y esos ayudadores se llaman coenzimas. Esas coenzimas se forman o se sintetizan a través de vitaminas. Entonces usted dice, ¿pero qué tiene que ver entonces las vitaminas con los lípidos? Sí, tiene que ver porque hay vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Entonces cuando me habla de función de ayudar a la actividad catalítica, se refiere justamente a estas vitaminas liposolubles que tienen la capacidad de permitir que las enzimas contribuyan o realicen su función catalítica. Entonces ahí decimos que tienen la capacidad de ayudar a través de las vitaminas liposolubles. Función transportadora. Cuando a mí me habla de función transportadora, hablamos de las lipoproteínas. Las lipoproteínas hacen posible que los ácidos grasos que se encuentran en el torrente sanguíneo sean movidos. ¿Y por qué necesitan transportadores los lípidos en el torrente sanguíneo? Porque no nos olvidemos que el plasma es 99% de agua. ¿Y qué es lo que habíamos dicho nosotros? Que los lípidos son insolubles en solventes como el agua. Entonces, si yo no tuviera esos elementos de transporte, lamentablemente, y decimos lamentablemente, tendríamos una dificultad en el fluido de la sangre, lo cual no es lo que nuestro cuerpo requiere. Para poder mover en ese solvente acuoso estas estructuras insolubles, necesita de alguien que los transporte. ¿Cómo se llaman esas lipoproteínas de transporte? Que las vamos a ver, que son las HDL, LDL y VLDL. Entonces, haciendo un resumen de lo que acabo de hablar, este es un mapita conceptual que cuando usted se les pide que se les pidiese esquematizar un mapa conceptual, a esto se refiere. Este es un mapa conceptual donde que hemos visto la definición, hemos visto la clasificación, hemos visto sus funciones,
hemos visto la clasificación y cómo son sus propiedades o cuáles son dos de las grandes propiedades físicas del agua, de los lípidos, que es su insolubilidad en agua y su solubilidad en solventes polares, etc. Muy bien. Empezamos. Habíamos dicho y hablamos de todo, hicimos el pantallazo general. Ahora, habíamos dicho que los lípidos se clasifican de acuerdo a la presencia de ácidos grasos y su ausencia de ácidos grasos. Entonces la siguiente pregunta será, ¿qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos, como su nombre dice, son estructuras química orgánica que tienen la característica de tener una cabeza polar, que es el ácido carboxílico, que aparece aquí, estoy con el puntero, y una cadena larga hidrocarbonada, que es carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Este N puede ser un número par o puede ser un número impar. Esta cadena hidrocarbonada es la parte apolar de la estructura. Entonces, un ácido graso es una estructura anfipática que tiene dentro de sí una parte polar, que es el ácido carboxílico, y una parte no polar, que es la cadena hidrocarbonada. Los ácidos grasos pueden ser de cadena par o de cadena impar. Ahí está. Miren, diferentes formas de esquematizar las estructuras de los ácidos grasos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En estos ácidos grasos, como son grandes estructuras, generalmente se las suele esquematizar así como está representada acá. Claro que están aquí, aparecen los carbonos, para que puedan diferenciar de estructuras. No la tengo acá, más adelante. Para que puedan diferenciar, aquí está. Por ejemplo, generalmente ustedes van a encontrar en la bibliografía esquematizado como esto. Entonces usted dice palito para arriba, palito abajo. ¿Esto qué es? Parece un curso básico de prekinder, donde a uno le enseñan a hacer las líneas hacia un costado, las líneas hacia el otro, no es más. Efectivamente, si nosotros miramos, este es un lenguaje químico que me expresa donde cada punto, donde está el puntero, por ejemplo, del mouse, ahí hay un punto que es un carbono y lo representa aquí abajo. Después va al segundo, es otro punto que es, como dice, radical metileno, y los radicales, obviamente, metilo y los radicales metileno en los extremos, porque es carbono, hidrógeno 2, y así sucesivamente. Entonces, en vez de estar haciendo, fíjense, esta larga cadena y representando lo mismo, directamente hacen la cabeza del ácido carboxílico, y cada punto me va diciendo que es un carbono. Entonces yo digo, ¿cuántos carbonos tiene este ácido graso? Y voy contando. No nos olvidemos que este es uno de ellos. Entonces 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Hasta ahí viene todo muy sencillo. Usted dice, bueno, es fácil. Por ejemplo, el ácido palmítico es de 15 carbonos, no hay ningún problema, está fácil. Resulta que la complicación se nos presenta cuando entre carbono y carbono me aparecen dobles enlaces. Me empieza a aparecer doble enlace y entramos en una clasificación que ya viene a ser de los ácidos grasos. Entonces veamos. Si bien acá dice que se conocen alrededor de 70 ácidos grasos, hay otra bibliografía que le dice que hay alrededor de 100 ácidos grasos. De todas formas, estamos hablando de una gran cantidad, no estamos hablando ni de uno ni de dos, sino estamos hablando de una gran familia de ácidos grasos, los cuales se clasifican en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Cuando a mí me dicen que estos se clasifican en ácidos grasos saturados, ¿a qué se refiere? Los ácidos grasos saturados son aquellos que se encuentran en el reino animal y entre carbono y carbono presentan un solo enlace. Generalmente estos ácidos grasos presentan consistencia semisólida a temperatura ambiente. Dicho de otra manera, cuando usted compra manteca, carne de res, etcétera, ¿qué está comprando? Perdón, no carne de res, cuando compra la manteca de res o manteca de chancho, etcétera, ¿qué está comprando? Su micrófono, por favor. Cuando usted compra ácidos grasos de tipo saturado, usted lo compra por kilo.
manteca de res, la manteca de res que viene a ser, o manteca de chancho, usted no va a la venta y dice quiero 1 litro de manteca de chancho, usted dice quiero medio kilo de manteca de chancho. Y si usted ve, la consistencia es semisólida. ¿De qué está formado esta manteca? Es rica en ácidos grasos de tipo saturado. Otro que se habla mucho que tiene ácidos grasos de tipo saturado es el aceite de coco, a pesar que es del reino vegetal. Ácidos grasos de tipo insaturado. Los ácidos grasos de tipo insaturado son todos aquellos ácidos grasos que entre carbono y carbono pueden presentar doble enlace. Yo puedo tener un ácido graso con la presencia de un doble enlace, ya es insaturado. Con 2 doble enlaces es insaturado, o con 3, 4 que ya son poliinsaturados. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el oleico, 18 átomos de carbono, dice con un doble enlace. El linoleico con 18 átomos de carbono, pero presenta 2 dobles enlaces. Entonces aquí tenemos ácidos grasos saturados, fíjense, donde los encontramos en gran cantidad, ácidos grasos monoinsaturados, aquellos que tienen una insaturación, y poliinsaturados, aquellos que tienen más de una insaturación. ¿Dónde se encuentran los del reino, los ácidos grasos insaturados? Se encuentran en el reino vegetal y son preferentemente de tipo líquido a temperatura ambiente. La diferencia con lo que viene a ser los ácidos grasos de tipo saturado. Entonces veamos, de aquí lamentablemente estas son las estructuras que ustedes tienen que manejar, por lo menos saber unas cuantas de lo que viene a ser cómo se esquematiza un ácido graso saturado y cómo se esquematiza un ácido graso insaturado. Ya la hemos visto, la estructura general. Entonces a mí me dice, por ejemplo, si vamos aquí, el palmítico, bueno, tiene 16, el palmítico tiene 16 átomos de carbono, quiere decir que va a tener, claro, el ácido, contando la cabeza del ácido carboxílico, y los 15 carbonos de la cadena hidrocarbonada. ¿Qué es? Es un ácido graso de tipo saturado. Es un ácido graso de tipo saturado porque no me presenta doble enlace. El esteárico es de 18 átomos de carbono, tampoco me presenta doble enlace, no hay inconveniente. El araquidónico de 20 no me presenta doble enlace, y así sucesivamente. Sin embargo, cuando yo llego a los ácidos grasos de tipo insaturado, resulta que me dice cis, me aparece un triangulito 9, ¿qué me está diciendo aquí? Por ejemplo, el palmitoleico, no es el palmítico, el palmitoleico tiene 16, pero presenta una insaturación en la posición 9. Entonces me dice, tiene 16 átomos de carbono, pero tiene una insaturación en la posición 9, contando los espacios. Si yo me vengo al linoleico, tiene 2 insaturaciones en la posición 9 y 12, y es de 18 átomos de carbono. El linolénico es de 18 átomos de carbono, pero presenta 3 insaturaciones en el 9, en el 12 y en el 15. Y así sucesivamente. Fíjense, por ejemplo, aquí. Sí, sí. Eso, la insaturación, el doble enlace que hay en cada, que me dice ahí, por ejemplo, 9. Entre carbono y carbono. En la posición 9, usted va contando y ahí aparece, aquí está el linoleico, por ejemplo, presenta 2 insaturaciones en la posición 9 y en la posición 12. Fíjense acá, hay 7 carbonos y 1, 8. Este es un 7 carbonos y 1, 8. Entonces, en la posición 9, ahí está el doble enlace. Después 10, aparece el 9, 10, 11, y está ya la posición 12, ahí está el doble enlace. Posición 9 y posición 12 aparecen los doble enlaces. Y la cabeza del ácido carboxílico. Aquí está abreviado, miren, en estos casos aparece la carbono-hidrógeno abreviado. ¿Por qué le ponen entre paréntesis 11? Para no estar repitiendo 11 veces carbono-hidrógeno 2, eso se puede hacer sin ningún inconveniente. Y cuentan las insaturaciones. El palmitoleico solamente presenta una sola insaturación. El linoleico, bueno, no aparece acá, el linoleico presenta
2 insaturaciones en posición 9 y posición 12. Entonces, y hay otro, por ejemplo, el araquidónico presenta que tiene es un ácido graso de 20 átomos de carbono, presenta 4 insaturaciones en la posición 5, 8, 11 y 14. Entonces veamos más adelante. Bueno, aquí simplemente los diferentes lugares, que lo vamos a volver a ver más allá, los diferentes lugares en donde se encuentran los ácidos grasos. Los ácidos grasos podemos tener ácidos grasos saturados, insaturados, y vamos a ver los cis y vamos a ver los trans. Miren, este igual lo voy a ver más adelante. Ahora, a lo que me voy es lo siguiente. Resulta que ustedes han visto que a los lados aparece un símbolo W9, W6, W3. Eso se refiere a la nueva nomenclatura, porque si nosotros decíamos, miren, a esto me refiero, este omega, omega 7, omega 9, omega 9, omega 9, ese tipo de nomenclatura viene a reemplazar lo que viene a ser esta. En vez de decir, hoy en día se le da mucha importancia a la parte de la alimentación. Es más, en esta época de pandemia se habla mucho del consumo de omega 3, por ejemplo. Ácidos grasos ricos en omega 3. Dice, consuma omega 3, una cápsula de 1 gramo diario. ¿Para qué? Dicen algunos. O le preguntan a alguien del área de la salud. Y dice omega 3. No él está hablando y, por ejemplo, no empieza a decir cis, 5, 8, 11, 14, 17, no, directo, omega 3, omega 6, omega 9, en vez de dar este otro tipo de nomenclatura. Muy bien, ¿en qué se basaron para hacer ese otro tipo de nomenclatura de omega 9, omega 6 y omega 3? Que estos son los más conocidos. ¿Por qué son los más conocidos? Por lo siguiente, existen 3 ácidos grasos esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales? Que nuestro cuerpo no los sintetiza y los tiene que adquirir a través de la alimentación. Cuando a mí me dice que los tiene que adquirir a través de la alimentación, me está diciendo que sí o sí, si no como un alimento que contenga ese ácido graso, mi cuerpo no lo va a tener nunca. Y lamentablemente los ácidos grasos cumplen funciones importantes dentro de la materia viva. Entonces, ¿cuáles son esos 3 ácidos grasos esenciales? Esos 3 ácidos grasos esenciales son el ácido, el linoleico, linolénico y el araquidónico. Si bien es cierto, el araquidónico, mucha bibliografía moderna lo denomina ácido graso semiesencial, porque yo lo puedo obtener ya sea del linoleico o del linolénico. Entonces, aquí le menciona 2 ácidos grasos esenciales, el linoleico y el linolénico. No así el omega 9, que no sin embargo es el ácido araquidónico. De todas formas, miren ustedes, la nueva nomenclatura les dio, por ejemplo, a estos ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6 y a este otro, omega 9. ¿En qué se basa esa denominación? ¿Por qué omega? Dice. Porque decidieron, dice, la letra que ocupa el último lugar del abecedario, dice griego, recibe el nombre de omega. Se trata, por lo tanto, de la letra que se sitúa en la 24 posición de dicho abecedario. Dentro del campo de la bioquímica, la noción de omega refiere a la cantidad de carbonos existente al partir del final de la cadena. Es decir, ácidos calificados como omega 3 en este sentido son aquellos que tienen el doble enlace en el carbono 3 contando de atrás para adelante. Es decir, ya me cambiaron los esquemas. Miren ustedes, si el ácido oleico es un ácido graso de 18 átomos de carbono que presenta una insaturación en la posición 9, el ácido graso linoleico es un átomo de carbono de 18 átomos que presenta 2 insaturaciones en la posición 9 y en la posición 12. El ácido linoleico es otro ácido graso de 18 átomos de carbono, presenta 3 insaturaciones, 9, 12 y 15. Si ustedes se dan cuenta, no está difícil esto, porque el oleico, 18, una insaturación 9. El linoleico, 18, 2 insaturaciones, 9 y 12. El linoleico, 18 átomos de carbono, 3 insaturaciones, 9, 12 y 15. Se repite lo mismo.
Esta, sin embargo, no es la nomenclatura abreviada, esta es la nomenclatura más larga. Entonces decidieron contar de atrás, aquí está de atrás, si esta es en la cabeza el ácido carboxílico, dijeron vamos contando de atrás para adelante, de atrás del último carbono, donde aparezca la primera insaturación, le vamos a decir, a ver, 1, 2, 3, ahí aparece la primera insaturación, entonces le vamos a llamar omega 3. Y todos estos son omega 3, fíjense, 1, 2, 3, listo, omega 3, donde aparece la primera insaturación. Me voy a este de aquí abajo, que es el omega 6. Entonces dijeron, a ver, vamos de atrás para adelante. Esta es la cabeza del ácido carboxílico. Entonces me voy de atrás para adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparece la primera insaturación, llamémosle omega 6. Lamentablemente esto es bien genérico, porque este ácido eicopentanoico es omega 3, igual que el ácido linoleico, igual que este otro ácido docosahexaenoico, que es omega 3. Todos estos, cuando ustedes alguna vez consuman el omega 3 o vean un frasco de omega 3, van a encontrar estas abreviaturas, ALA, EPA, DHA, o les dicen, la parte médica les dice, fíjese que el omega, el envase de omega 3 que usted vaya a comprar, contenga, diga, esta sigla directamente. Es que, ¿qué le está diciendo con eso? Que le está dando todas las variedades de omega 3 que pueden haber, y lo que se pretende es, como es un ácido graso esencial, tan conformado, que no le falte el ácido graso esencial. Entonces, una vez que hemos establecido los nombres de por qué del omega, más que todo se ha hecho de la parte farmacológica, la parte de la industria alimenticia, porque ningún cristiano que no estudia química, un ama de casa comúnmente que no tiene la posibilidad, que vayan y le digan, tiene que consumir un ácido graso que sea carbono 18, si a ustedes le está costando que tenga un numerito 1 y un 9 chiquitito, no lo va a entender. Así sepa cómo se escribe el 1, cómo se escribe el 9, no lo va a entender. Pero sí puede repetir o ir a una farmacia y decir, quiero un omega, un medicamento en base a omega 3. Y anotadito lo repite, omega 3. Eso lo repite. Y eso es fácil de adquirir. Entonces la industria farmacéutica y la industria alimenticia, porque esto se da en alimentos también, alimentos ricos, dicen omega. Ahí está, más sencillo. La chía, la tan famosa chía. Dicen, es rico en omega 3, en omega 6. Dicen, y listo, ya sabemos. Pero si le digan, es rico en carbono 18, posición 2 carbono 18, 2 puntitos, 9, 2 puntitos, 12, nadie lo va a entender. Entonces, por eso se decidió hacer este tipo de nomenclatura. Ahora viene el hecho. Si han decidido darle esa clasificación moderna de los omegas y quitar la antigua, más que todo por aplicabilidad del consumo en ambas áreas, ¿para qué? La otra pregunta es, muy bien, ¿y para qué? ¿Para qué nos piden hoy en día en plena pandemia que consumamos omega 3? Bueno, aquí veamos los dos grandes omegas que son bastante utilizados. El omega 3 inhibe la agregación plaquetaria y vasodilatación. Esa es una de sus grandes funciones. Inhibición de la agregación plaquetaria y vasodilatación. Se ha descubierto que una de las grandes causas justamente del daño de este virus es que forma trombos. Y dicen, hay que evitar la formación de trombos, hay que evitar los procesos inflamatorios. Entonces, este omega 3 tiene esa capacidad de inhibir. Y usted dirá, sí, pero ¿y por qué lo tenemos? ¿Por qué nos piden que los hagamos que los tengamos que consumir? Porque nuestra alimentación es pobre en este tipo de ácidos grasos. Y ahora me vuelvo para atrás donde yo les decía que íbamos a ver. Fíjense, omega 3.
¿Dónde está presente? Fruto seco, aceite de lino, aceite de soja, cánola, alimentos marinos. Miren ese EPA y DHA que habíamos visto que eran omega 3, pescado, marisco, aceite de pescado. Estamos hablando de una población que lo más que tiene a su alrededor es un río, que es el río Piraí, y una población que solamente come pescado en época de Semana Santa. Entonces, ¿qué mariscos consumimos nosotros? Ninguno. A Dios y gracias cuando vamos a comer una paella. Aceites de pescado, no, ni idea. Somos consumidores de frutos secos. ¿Quién de ustedes consume nuez? ¿Quién de ustedes hacen esas granolas en tipo con frutos secos? Va y se compra ese tipo de alimentos. Nada, son muy pocos, son muy contados. Generalmente la gente vegetariana es la que lo hace, y es también con medida que se consumen los frutos secos. No es a comprarse 1 kilo de frutos secos y bajárselo en un día. No. Doctora, sí. Por ejemplo, la almendra, al consumir la almendra, ¿tiene omega 3? Tiene una pequeña cantidad de omega 3. Pero lamentablemente no se aconseja consumir en grandes cantidades. Ya hay almendras y almendras de diferente tipo son diferentes tipos de almendras. Hay unas almendras que le llaman de la India, otro tipo de almendras. Hay que tener cuidado en el consumo de las almendras. Hay algunas que son más comestibles que otras también. No les sabría decir bien la clasificación. Sí. ¿Qué pasa si consumimos un exceso de almendra? Porque se dice que solamente 1 o 2 almendras se debe comer, ¿no? Claro, es lo mucho, igual que las nueces, por ejemplo. ¿Cuántas nueces le aconsejan que usted consuma? 4 al día, máximo 6 nueces al día. Es que usted sobrecarga. A ver, estamos hablando que los lípidos no pueden ser transportados en medio de la sangre, necesitan transportadores. ¿Estamos de acuerdo? Necesita quien los transporte, porque los lípidos son estructuras hidrófobas, rechazan el agua. Y los transportadores, cuando ustedes lleguen a química, a análisis clínico, más adelante van a ver que esos transportadores se cuantifican en laboratorio, que son las lipoproteínas de transporte, HDL, LDL, VLDL. Entonces, ese tipo de transportadores, por ejemplo, a uno se lo conoce, al HDL se lo conoce como colesterol bueno, ese transportador, porque transporta el colesterol y ácidos grasos y triglicéridos en pequeña cantidad, los barre por el torrente sanguíneo, hace que se barra y los lleva al hígado, que se metabolice. Sin embargo, existe otro tipo de transportador que se llama LDL. La lipoproteína LDL es mala. Y usted dice, ¿pero por qué? Pero si hace un momento dijo que el HDL era bueno, ¿por qué esta es mala? Porque resulta que esta lipoproteína, cuando aparece en gran cantidad en el torrente sanguíneo, ¿y por qué aparece en gran cantidad? Porque el cuerpo lo necesita, porque usted lo está saturando de colesterol, lo está saturando de esos ácidos grasos, y empieza a aparecer esa lipoproteína que lo agarra colesterol, agarra esos ácidos grasos y lo trata de transportar por el torrente sanguíneo. Pero ¿qué sucede? En los grandes vasos hay unos receptores, como hagan de cuenta como un candadito, que la identifica la LDL. Viene la LDL y le engancha y se queda pegado a su vaso sanguíneo. Entonces, por arriba y por abajo, ¿qué es lo que va haciendo? Se va cerrando. Si este era el diámetro de su vaso sanguíneo, se va cerrando. Se forma lo que se llama ateroma. Y esos ateromas me provoca arteriosclerosis y obviamente voy a un infarto, voy a un problema cardíaco, mala circulación, etcétera. Entonces, la recomendación es no consumir en exceso, como todo, lamentablemente, todo es así. No puedo, los hidratos de carbono son buenos, sí, son buenos, buenísimos, porque me dan energía. Si no como hidratos de carbono, no como nada de hidratos de carbono, de seguro que mi cuerpo va a utilizar las grasas. Me la come las grasas y mi cuerpo va a empezar a comerse los músculos. Entonces tampoco ese extremo es bueno. Pero ahí viene la contraparte. Entonces como en exceso hidrato de carbono, porque si no como hidrato de carbono, mi célula sanguínea, mi célula del cerebro no funciona adecuadamente. Entonces le doy un poco más de lo necesario para que funcione bien. No funciona así mi cuerpo. El exceso lo convierte en grasa. Y ahí tengo
toda esa adiposidad. Entonces, no es conveniente. Es bueno los ácidos grasos, sí, y la pirámide alimenticia lo establece. Si ustedes van a la pirámide alimenticia, en la punta aparecen los ácidos grasos y aparece una pequeña cantidad, ahí en el vértice una pequeña cantidad. ¿Y qué le está diciendo esa pequeña cantidad? Los ácidos grasos son buenos. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos esenciales, mi cuerpo no los sintetiza y sí o sí los necesito. ¿Para qué? Estamos viendo sus funciones. Pero si yo lo como en exceso, obviamente que me va a hacer daño por ese tipo de lipoproteína. Entonces, si me aumentan los LDL, lamentablemente la parte médica le dice, tiene que bajar las lipoproteínas LDL, disminuye. ¿Qué está haciendo para que esto aumente tanto? Pueda que su colesterol esté alto, pueda que usted esté consumiendo en exceso este tipo de alimentación. De ahí el hecho que la parte nutricional es la que nos cuantifica y nos dice las cantidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le di respuesta a su pregunta? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, ahí seguimos. Bueno, aquí veamos, el omega 6, ¿qué es lo que hace? Al revés, produce agregación plaquetaria y vasoconstricción. Veamos entonces la implicancia nutricional de los omega 3. Cuando a mí me dice, ¿por qué es importante que yo consuma este tipo de alimento? Efecto protector frente al riesgo cardiovascular. De ahí que se ha puesto bien, bastante en boga. Beneficios para personas hipertensas. Dicen personas que tienen, ¿por qué? Porque facilita el flujo de la sangre, le da consistencia vamos a ver que nuestros vasos están formados de elastina. Disminuye la presencia de ese colesterol malo, el LDL que yo le decía, sin afectar el HDL o la lipoproteína buena de transporte. Este ácido graso me va a favorecer a que vaya perdiéndose un poco esta lipoproteína de alto riesgo. Disminuye los triglicéridos, ayuda a disminuir, no quiere decir que lo hace perderlo, pero por lo menos los controla y disminuye el riesgo de formar trombos. Esto es a donde ha apuntado ahora la parte médica, estos 2 puntos para pedir a la población que consuma omega 3. Vamos con el omega 6. El omega 6, sin embargo, disminuye el colesterol, me disminuye ambos, el LDL y el HDL. Esa es su parte buena, digamos. Sin embargo, altas ingestas de este ácido graso poliinsaturado pueden asociarse a un mayor riesgo de cáncer por su elevada susceptibilidad a la peroxidación. También me está diciendo que no es que también tengo que consumir en altas cantidades. Beneficio para personas de presión baja, al revés que el omega 3 me favorecía a personas con presión alta y el omega 6 a personas con presión baja. Esa es su funcionalidad de este tipo de ácidos grasos. Los ácidos grasos esenciales, entonces, son todos aquellos que mi cuerpo no los puede sintetizar y que los necesita adquirir a través de la alimentación. Estos son el ácido linoleico, el linolénico, los más característicos, pero también el semiesencial es el araquidónico. Estos se suministran en el cuerpo y pueden sintetizar el resto de los ácidos grasos que estos los vaya a necesitar. El linoleico en la nomenclatura moderna se conoce como omega 3 y el linoleico como omega 6. Esa es su nomenclatura moderna. Los ácidos grasos son precursores de prostaglandina, tromboxano y leucotrieno. Vamos a ver qué son estos después. Estas moléculas tienen una gran actividad biológica y intervienen en la regulación y control de numerosos procesos vitales. De ahí la importancia de consumir, como dice, respuestas a las reacciones inflamatorias. Nuevamente, ¿qué es lo que hace el COVID? Hace procesos inflamatorios grandes. Entonces, este tipo de ácidos grasos ayudan, contribuyen a la temperatura corporal, a la regulación, procesos de coagulación sanguínea. Entonces, hemos visto las funciones, la importancia de consumir ácidos grasos, las características estructurales que estos tienen, su clasificación, etcétera, su nomenclatura moderna. Y bueno, y el hecho no es que ustedes se aprendan qué tipo de alimentos contienen omega 3, omega 6, omega 9. Sin embargo, que por lo menos recuerden que son este tipo de ácidos grasos poliinsaturados o insaturados. Tienen que estar presentes, su gran mayoría están presentes en el reino vegetal y son líquidos a temperatura ambiente.
Muy bien, propiedades de los ácidos grasos. Las propiedades de los ácidos grasos se dividen en dos, propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas están su solubilidad, punto de fusión y ebullición elevado y, lo más importante, su isomería geométrica. Su solubilidad, hemos dicho que a medida que la cadena del ácido graso se va haciendo más grande, el ácido graso es más insoluble. Y el punto de fusión y ebullición lo mismo, a medida que la cadena del ácido graso se va haciendo más grande, el punto de fusión se va haciendo más elevado. El problema viene en isomería geométrica. Resulta que, antes las propiedades químicas vamos a tener las que dependen del grupo carboxilo y las que dependen de la cadena carbonada. Las que dependen de la cabeza del ácido graso, carácter ácido, formación de sales, formación de ésteres, que las vamos a ir desarrollando. Las que dependen de la cadena carbonada o del cuerpo, la parte apolar, oxidación, hidrogenación, halogenación. Muy bien, desarrollemos la isomería geométrica. Se habla mucho de la isomería geométrica cis y trans. Quiere decir cis cuando alrededor del doble enlace se acomodan átomos de menor peso molecular o grupo de átomos de menor peso molecular. En este caso, por ejemplo, los hidrógenos están del mismo lado, alrededor del doble enlace. Entonces yo digo que este es un ácido graso de tipo cis. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la estructura se acomoda en sentido cruzado? Cuando está en esta posición se dice que es trans. Muy bien. Usted dice, este es un ácido graso, el oleico, y me dice que cis, porque alrededor del doble enlace los átomos están, o los de menor peso molecular, están del mismo lado. Y este no presenta doble enlace, este es un ácido graso saturado de 18 átomos de carbono. Muy bien. ¿Cuál es la importancia? Si usted dice, sí, muy bien, cuesta entender el cis y el trans, fíjense, este es un cis, más de doble insaturación, poliinsaturado, 3 ácidos grasos, y ahí está el ácido linoleico. Querían verlo en sus posiciones 9, 12, ahí está posición 9, 12 y 15, el doble enlace, 18 átomos de carbono. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la importancia de que un ácido graso sea cis o que sea trans? El hecho resulta en lo siguiente. Resulta que desde que se habla mucho de que somos lo que comemos y que producto de nuestras enfermedades está relacionado a lo que consumimos, es que se han realizado investigaciones tanto en la parte clínica como dice epidemiológica, y se ha demostrado que los ácidos grasos trans, y que miren que están en los ácidos grasos insaturados en el reino vegetal, afectan lamentablemente el buen funcionamiento de nuestras células. Y no se olviden que nuestras células o la unidad básica estructural de nuestro cuerpo es nuestra célula. Y si nuestra unidad básica estructural no funciona adecuadamente, eso se traduce en una manifestación clínica palpable, una patología en el ser humano. Entonces dice que su consumo de estos ácidos grasos trans constituyen un riesgo para la salud y particularmente en el desarrollo de las famosas enfermedades cardiovasculares. De repente dicen, ¿por qué tan rápido, tan joven se murió de un infarto? ¿Por qué tiene problemas en la circulación, etcétera? Estos ácidos grasos de tipo trans, a pesar, miren ustedes lo paradójico de la cuestión, por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros acabamos de decir que entre los ácidos grasos se dividían en dos, saturados y saturados. Los saturados se encuentran en el reino animal, las grasas, la manteca. A ver, más propiamente, cuando usted le dicen voy a cocinar o van a cocinar, prefieren algunos cocinar, la mayoría prefieren cocinar con aceite del reino vegetal, llámese aceite de oliva, aceite de girasol, etcétera, en casa, y no la manteca, porque dicen cuando se cocina con manteca las comidas caen más pesadas, algunas son más sabrosas, pero sin embargo le cuesta a nuestro cuerpo digerir. Las mantecas y todo eso son ácidos grasos saturados. Sin embargo, ¿qué es lo que me conviene a mi cuerpo consumir? Los insaturados. ¿Por qué los insaturados? Porque los ácidos grasos esenciales, linoleico, linolénico y araquidónico, están en los ácidos grasos insaturados y eso mi cuerpo lo necesita.
sí o sí los necesita y los tengo que adquirir a través de la alimentación. Entonces yo digo, consumiendo un aceite de oliva me garantiza que me lleguen los ácidos, consumiendo frutos secos me garantiza una pequeña cantidad de que me está llegando esos ácidos grasos insaturados, a diferencia que a nadie se le va a ocurrir consumir una porción de manteca, por ejemplo, a no ser que lo coma en un chicharrón, etcétera, etcétera, pero así nomás no. Entonces resulta que viene el hecho, ahora dice, si es bueno consumir los ácidos grasos insaturados, bueno, pues consumámoslo en gran cantidad. Hay que tener cuidado que dentro de esos ácidos grasos insaturados pueden haber dos tipos, el cis y el trans. Resulta que cuando entra el cis no hay problema, mi cuerpo lo metaboliza, lo degrada, lo utiliza, y bien, lamentablemente existen dentro de esos mismos ácidos grasos el trans, que es lo cruzado, alrededor del doble enlace. Cuando el ácido graso que entra es trans, lamentablemente a mi cuerpo le cuesta eliminarlo. Es como cuando hablábamos de la enantiomería, ¿se acuerdan? Y decíamos, los enantiómeros de tipo L de los hidratos de carbono, mi cuerpo no los metaboliza, y todo lo que no le metaboliza se convierte en una toxina, y todo lo que es toxina le ataca a mi hígado, y ataca y va contaminando de adentro hacia afuera. Lo mismo sucede con estos ácidos grasos trans. Es decir, tengo que consumir sí o sí ácidos grasos esenciales, ácidos grasos de tipo vegetal o de tipo insaturado, sí. ¿Qué es lo malo de eso? Que si yo también no mido el tipo de, si es un alimento rico en ácidos grasos trans, no me sirve. Entonces, ¿qué es además lo que hacen? Se modifican negativamente el perfil lipídico. El perfil lipídico es la cuantificación de colesterol, triglicéridos, las lipoproteínas de transporte. Un paciente tiene colesterol alto, triglicéridos alto, HDL bajo, LDL alto, VLDL alto, es un candidato a un infarto agudo de miocardio. Entonces, o problemas cardiovasculares. Entonces, tengo que tener cuidado en que el consumo de ácidos grasos trans no me conviene. De ahí es la recomendación que siempre estos ácidos grasos por la pirámide alimenticia me dicen que tengo que consumir en pequeña cantidad. ¿Cuál es entonces la recomendación? Si nosotros decimos, perfecto, tengo que consumir, ¿y por qué no puedo consumir más de lo debido? La parte nutricional nos habla que de los ácidos grasos saturados solamente puedo consumir un 18%, de los monoinsaturados un 18% y los poliinsaturados de un 6 a un 10% en cantidad. Y si usted dice, ¿cómo yo voy a saber qué cantidad tengo que comer eso? Lamentablemente para eso están los nutricionistas que estudian 5 años, pues, y se ponen a estudiar cantidades, y usted tiene dudas con respecto a los tipos de alimentación en base a sus características físicas o fisiopatológicas, entonces se dirige a un nutricionista, y el nutricionista, de acuerdo a lo que usted, sus necesidades, le hace un plan alimenticio. Esa es la importancia de la carrera, por ejemplo, del nutricionista, y ellos esto lo estudian día a día, no como un temita, digamos, lo ven todo más complejo y lo cuantifican en alimentos, las tablas alimenticias, por calorías, etcétera. Entonces nosotros simplemente estamos viendo lo más sobresaliente. Muy bien, hemos visto por qué no tengo que consumir ácidos grasos trans, porque son dañinos, porque me causan daño. Entonces, sin embargo, ahora vamos a ver una de las propiedades químicas que tiene mucho que ver con esa relación de los ácidos grasos trans. Permítanme, sin embargo, primero que veamos la formación de sales o jabones. Se me fue esto arriba y no sé por qué. La formación de sales o jabones. Esta formación de sales o jabones, o lo que se llama saponificación, que lamentablemente no lo vamos a ver en laboratorio, lamentablemente. La intención era este año verlo, pero dudo mucho con la segunda oleada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? En la formación de sales o jabones, lo que nosotros hacíamos en práctica era agarrar un tubito de ensayo. En ese tubito de ensayo colocábamos aceite de comer. Aceite de comer, le agregábamos una pequeña cantidad de hidróxido de sodio concentrado, lo llevábamos a un baño María, lo sacamos y veíamos en la superficie una capa de jabón. ¿Usted dice jabón? ¿De ese jabón con el que me baño? Sí, de ese jabón con el que se baña. Así de sencillo. Pero obviamente que no iba a haber un jaboncito en forma de corazoncito, en forma de estrellita,
en forma circular, etcétera, no, iba a haber simplemente una capa de jabón. Esas formas las adquiere si usted las pone en un envase de esa característica, en un molde. Entonces la formación de jabones es y ha sido tradicionalmente muy conocido o establecido. ¿Cómo se forman los jabones, esos jabones con los que usted se baña, etcétera? Simplemente esta es la reacción, un ácido graso, un hidróxido de sodio y se forma un éster del jabón o una sal, perdón, del jabón, que en este caso si esta sal, si aquí hay ácidos grasos, digamos de ácido graso el palmítico, será palmitato de sodio y obviamente que se me libera el alcohol. Esta formación o esta saponificación que se llama, y esta saponificación, esta está más bonita, esta saponificación tiene la característica, miren ustedes, el ácido mirístico sale de sí o sí utilizar una base fuerte. De ahí cuando usted habla de jabones con los que se lava la cara, con los que se baña, hay jabones y jabones. Si yo le agrego, si para formar un jabón necesito una base fuerte, como es el hidróxido de sodio. Una de las características del hidróxido de sodio es ser cáustico. Y si alguna vez tienen la oportunidad en la parte de laboratorio que por ahí, por mala suerte, tocan una solución de hidróxido de sodio ligeramente concentrado, van a ver que van a perder durante unos días, ustedes van a perder la sensibilidad, suponiendo de que agarre y limpie el mesón, porque usted cree que es agua, le pasa la mano, por eso nunca se limpian los mesones con la mano, sino con un trapito de laboratorio, pero usted cree que es, va a mojar mi cuaderno, dice, hay unas gotas de agua aquí, y le pasa la mano y después resulta que dice, uy, no siento como una goma, un elástico en mi mano, y después ve que se va pelando. Sin embargo, eso es lo cáustico del hidróxido de sodio. Entonces imagínense que con eso preparan los jabones. Todos los jabones. Aquí no es que discúlpenme, el jabón que yo me compro cuesta 10 bolivianos y ese jabón seguro que no está hecho con eso. Está. Lo que pasa es que, y ahí viene la importancia de saber utilizar un buen jabón, que si usted se compra un jabón de esos que valen un boliviano, usted está simplemente utilizando una soda cáustica alta, de alto, porque ¿qué hace el fabricante? Le echa hidróxido de sodio bien concentrado y le abarata el costo, menor cantidad de hidróxido de sodio, todos los ácidos grasos son lo mismo, hasta puede agarrar manteca de res, que era lo que antes en colegio se solía hacer, que ahora ni eso hacen en colegio, nos mandaban a conseguir una lata de leche clean, me acuerdo en esa época, y ahí nos decían que compremos manteca o la grasa de lo que quedaba de las carnes de las carnes común de res, o manteca de res o manteca de chancho, y se colocaba en una hornilla con la lata de aluminio, de la leche clean, y usted le iba echando el hidróxido de sodio. Usted dice, ¿dónde venden el hidróxido de sodio? En la ferretería. Pero hasta ahora lo venden, se utiliza para destrancar baños, más sencillo, para que usted vea la capacidad que tiene ese hidróxido de sodio. Entonces, eso se le agregaba, se batía, se calentaba, y cuando uno sentía que tenía su punto, que era bastante espeso, así medio entre espesito y más líquido, se vaciaba en un molde y usted tenía el típico jabón común de pasta. El que decían, por eso siempre esa jerga que utilizaban antes de los abuelos y decían a los niños cuando estaban en la calle, porque ahora ni pilla usted niños en la calle jugando a la pelota, les decían, los niños se salían generalmente sin permiso y les decían, te van a llevar, van a venir y te van a robar y te van a convertir en jabón. ¿Por qué era eso? Por la grasa. Y no estaba lejos de la verdad, claro que no, porque podían sacar tranquilamente de la grasa de nuestro cuerpo, echarle y lo convertían a uno en jabón de pasta. Así de sencillo, era una manera de asustar a los niños. Entonces, este hidróxido de sodio, este jabón, tiene un pH bastante alcalino. Sin embargo, los fabricantes le van agregando, van disminuyendo esa alcalinidad para evitar que cuando usted se lave la cara quede tirante o el cuerpo tirante. Entonces le van disminuyendo, y algunos le echan cremas humectantes, le van agregando otros aditivos y eso lamentablemente encarece el costo. Y un jabón de glicerina, por ejemplo, dicen es de pH neutro. ¿Por qué les dicen eso? Les está diciendo efectivamente que se ha controlado ese hidróxido. Y si usted tiene acné en la cara y encima granos en la cara o un problema que se le hace roja la cara,
cara y usted encima le pone más jabón, lo que está provocando es la lesión de ese gran tejido que es la piel. Entonces usted va a un dermatólogo y lo primero que le va a decir, ¿qué jabón utiliza? O le aconsejo un jabón de manzanilla, le aconsejo un jabón de glicerina, le aconsejo un jabón de miel. ¿Por qué le está diciendo eso? Le está diciendo, cómprese un jaboncito que sea de buena calidad, que esos jabones son de pH neutro y no le va a agredir más a lo que tiene en su cara. A veces esa rojez que le provoca es simplemente la agresividad del hidróxido de sodio. Entonces, esta es la reacción de saponificación. Todos los jabones recurren a esta reacción. Muy bien, acción emulsionante de los jabones. ¿Qué hacen los jabones? Los jabones, lo que tienen la característica, dice, no es más que burbujas de aire atrapados en él, es decir, cuando usted enjuague, no, sino dice, tiene una función que se ha observado bastante y que es de romper las estructuras o formar las famosas micelas. Cuando usted tiene grasas, por ejemplo, y utiliza un jabón más sencillo, ahí están las micelas. Suponiendo, hagamos lo siguiente. Si usted agarra y se pone en las dos manos, se echa aceite de comer, hace así, las dos manos le echa aceite de comer. En una mano va y la pone debajo del grifo, la saca y va a ver que sigue su mano con el aceite de comer. Sigue, listo, no la puede sacar, no puede sacar esos ácidos grasos. Pero en la otra mano usted le pone jabón, y puede que haga espuma, puede que no haga espuma. Por eso dice, la formación de espuma es independiente de la actividad emulsionante del jabón. Entonces usted cuando agarra y echa el jabón, lo que hace es formar este tipo de estructura, las micelas. Por eso dice acción emulsionante de jabones solubles. Se forman estas micelas o pequeñas gotitas de grasa que finalmente hace que se desaparezca en presencia del agua. O cuando usted, por ejemplo, en un sartén con aceite, abre el grifo y cae agua, usted ve cómo saltan las gotitas, esas son las famosas micelas. Entonces, lo que hace es desbaratar esas estructuras de ácido graso, formando pequeñas estructuras. De ahí la recomendación. Y nuevamente, ¿por qué hablan cuando dicen una de las normas de bioseguridad? Lávese las manos, dice, con agua y jabón. Con agua y jabón. En ningún momento le dicen a usted, lávese las manos con agua. No es que usted llega a su casa de la calle, va al primer grifo que pilla, se lavó las manos, listo, feliz. El virus que tiene una capa lipídica y hemos visto que los lípidos son insolubles en agua, no le hace nada el agua, son hidrófobos. Entonces usted tocó o estornudó y está con el virus y es asintomático. Ah, no, pero usted llega a la casa de la abuelita y va a felicitarla, a abrazarla y dice, no, es que yo me lavé las manos antes de tocarla a ella. Usted se lavó las manos con agüita. Le hizo algo al virus que está recubierto por una capa de lípido, no le dio ni la tos al virus, está feliz a él, esperando nomás. Entonces usted va y abraza a su abuela. ¿Qué es lo que hizo? La contagió, la cargó de los virus encima. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lavarme las manos con agua y jabón. Y ahí dicen jabón antiséptico, jabón de alta calidad. No, puede ser hasta un jabón de lavar la ropa. Por eso yo digo siempre, eso es dejadez, no es cuestión económica. A veces dicen, no, es que los que se enferman son los de bajo recurso económico. No, pues si no piden lavarse con un jabón antibacterial, que usted va a un Protex y le cuesta como 15 pesos en una farmacia. No, jabón cualquiera, el de pasta, el que usted utiliza para lavar su ropa y ni siquiera un jabón Bolívar. No, un jabón cualquiera de esos, de los más baratos que hay, igual le sirve mientras sea jabón. ¿Por qué? Porque el jabón va a formar esa acción emulsionante y va a romper a los lípidos. Ahí tienen la acción y la justificación como área de la salud para que sepan el por qué uno se lava las manos con agua y jabón. La formación de ésteres. La formación de ésteres es esto. Los ácidos grasos reaccionan con el alcohol y forman un puente que se llama éster.
Esto lo vamos a ver cuando hablemos de triglicéridos. Cuando nosotros digamos el triglicérido es un glicerol que está esterificado con 3 ácidos grasos, a esto nos estamos refiriendo. Entonces, la formación de ésteres, esto es una característica muy particular de los ácidos grasos o de aquellos compuestos que tienen ácido. La cabeza ácida reacciona con el alcohol de una estructura y forma este puentecito, carbono-oxígeno, oxígeno. La oxidación, lamentablemente, y miren ustedes, los ácidos grasos insaturados presentan oxidación y se forman estos peróxidos. Estos peróxidos son difíciles de eliminar de nuestro cuerpo o les cuesta a enzimas que se llaman peroxidasa. Entonces, si bien es cierto que yo puedo utilizar para cocinar ácidos grasos de tipo insaturado, como por decir, yo utilizo aceite de soya, dice aceite de girasol es mejor que cocinar con manteca, ya perfecto, pero resulta que usted lo utiliza, lo reutiliza y lo recontrautiliza, hoy frité empanada, de ahí de ese aceite saco y frito carne, sobre ese mismo que frité carne ahora voy a fritar huevo, no, sobre ese mismo aceite ahora lo voy a utilizar y voy a fritar papas. Resulta que estoy reutilizando, que estoy formando peróxido, lo mismo que nada. Para ese caso, como hace manteca, como hace manteca, porque el daño lo está haciendo, porque su cuerpo y su hígado va a pagar las consecuencias de eliminar este peróxido. Es lo lamentable. Muy bien, el otro. En este es la hidrogenación. Yo puedo pasar de un ácido graso insaturado a ácido graso saturado cuando al doble enlace le agrego hidrógeno. ¿Dónde vemos esto? En las mantequillas. Las mantequillas, dicen, son de origen vegetal y resulta que usted va y ve una mantequilla y la ve, origen vegetal es líquido, pero agarra una mantequilla cualquiera y la ve dura, durita o pastosa. ¿Por qué ocurrió eso? Porque yo pasé de un ácido graso insaturado a saturado mediante un proceso industrial. Lo hidrogené, estos doble enlaces, le agregué hidrógeno y los convertí. Lamentablemente, y ahí viene lo lamentable, la parte nutricional nos dice, entre consumir una mantequilla de origen animal y una mantequilla de origen vegetal, consuma la de origen animal. Y usted dice, pero ¿cómo? Si acabamos de decir que lo mejor son los ácidos grasos insaturados. Sí, pero resulta que se ha descubierto que en el proceso de hidrogenación se forman, quedan restos de estos ácidos que se convierten en trans. Quiere decir que me van a quedar ácidos grasos insaturados de tipo trans. Y si ustedes son lo bastante curiosos y van un día al supermercado y buscan y ven mantequillas de origen vegetal, dice abajito en la etiqueta, ahí un costadito, libre de ácidos grasos trans. ¿Qué le está diciendo? Que efectivamente en el proceso se forman esos ácidos grasos trans. Lamentablemente, nosotros como consumidores no podemos comprobar si realmente esa mantequilla de origen vegetal que ha sufrido una hidrogenación está libre de ácidos trans. Me lo dice el fabricante, pero el fabricante, con tal de vender su producto, me puede decir cualquier cosa, que hasta tiene granitos de oro ahí. Entonces, eso ha llevado a los nutricionistas, si los ácidos grasos trans provocan lesiones en el funcionamiento celular, han llegado a la conclusión de decirle a usted, es preferible que si usted va a consumir una mantequilla y lo va a consumir en grandes cantidades o regularmente, haga y consuma una mantequilla de origen animal. ¿A cuál me estoy refiriendo? Si usted ve la PIL, por ejemplo, perdón por la marca, no es por decir la marca, y la Sancor también, que es de la Argentina, si usted ve esas de origen animal son amarillitas, y esas usted la destapa hoy día, si no la guarda en heladera, a los 2 o 3 días se le frega, sí, es verdad, pero usted agarra una mantequilla de las de Primor o no sé qué, esas que vienen a veces de otro lado, que las traen peor ahora por contrabando, que vienen de la Argentina, las traen metidas en camiones, están los de la aduana en una los tienen los camiones ocultos en pleno solazo, de allá llegan igual esos cargamentos y no le pasa nada a esa mantequilla. ¿Por qué no le pasa nada? Dicen los nutricionistas que es tan mala que ni siquiera los microorganismos la quieren, pero nosotros sí la consumimos. Entonces, de ahí el hecho es que entre consumir una mantequilla de origen animal y una mantequilla de origen vegetal que ha sufrido este proceso de hidrogenación, es preferible consumir la mantequilla de origen animal, pero obviamente con moderación. La halogenación, esta la hacíamos en práctica de laboratorio, es una de las reacciones que me permiten verificar la presencia de doble enlace. Esto se hace cuando se le agrega yodo. Cuando se agrega yodo se halogena en el doble enlace, lo cual es visible a través de una coloración. Otra vez digo, lamentablemente dudo mucho que lo veamos.
Entonces, hasta ahí hemos visto todas las propiedades químicas de lo que son los ácidos grasos, tanto físicas y químicas las que dependen de la cabeza, como la formación de jabones, su acidez, y aquellas que dependen del cuerpo o de la parte hidrocarbonada, que hay reacciones que son de ácidos grasos de ácidos grasos saturados y reacciones que son de ácidos grasos insaturados. Terminé la primera parte de lípidos, la segunda parte la tienen, por favor, la tienen también ya todo esto de los PowerPoint, cuestionarios, todo está en plataforma, pueden ir estudiando, revisando. Yo termino este tema el jueves de la próxima clase, el jueves de la próxima semana. El lunes ya este lunes empiezan sus parciales. Lunes, martes y miércoles, ya les pasé el rol. Lunes, martes y miércoles hay exámenes. Jueves, viernes y sábado no hay nada. Entonces avanzo con ustedes el jueves de la siguiente semana. De ahí ya estamos listos. Y de ahí a la siguiente semana, el jueves creo que es nuestro examen de la siguiente semana. Ya todo lo tienen en plataforma, toda la información, ya de aquí depende de ustedes que vayan estudiando. Me faltaría solamente una pequeña parte, como les digo, que la veo la próxima semana y estamos listos para nuestro primer examen parcial. Listo, chicos, los dejo porque tengo clase de analítica y ya me pisó el tiempo. Doctora. Sí. Tengo una duda. Doctora. En caso de la gelatina también está hecho en base de la grasa del chancho. ¿Qué? ¿La gelatina de qué? De comer o de hacer. No. La gelatina, si usted me habla de una gelatina de pata, por ejemplo, si usted se está refiriendo, de las gelatinas comunes. No en base a gelatinas esas de colores. Sí, exacto. No, en base a... No tiene nada que ver. No, esas son riquísimas en hidrato de carbono, más bien. No tiene nada que... Sí. Porque yo tengo, o sea, conozco a un nutricionista que no come la gelatina por el hecho de que... No, la gelatina normal, él no lo come la gelatina, por más de que le pongas ahí la gelatina, no la come porque yo escuché, porque no le volví a preguntar, porque él dijo que tenía la grasa del chancho, como él era vegetariano, no la comía. Raro, la gelatina, que yo sepa en su composición. Por eso tenía la curiosidad, porque usted me dice que lo manejan bien los que son nutricionistas. Sí, los nutricionistas manejan muy bien toda la parte de componentes. Puede ser que quizás haya algún compuesto, pero yo que sepa, hasta donde yo sé, más bien no las consumen. Ahí le va a decir, no los recomiendan. La gelatina de pata, por ejemplo, la gelatina de pata que es de los garrones de la pata de la vaca, no los recomiendan porque es pobre en aminoácidos esenciales, aunque mucha gente dice es rica en colágeno, o los formadores, que vamos a ver eso cuando lleguemos a proteína. Dicen que carece de valor nutricional, por eso no le dan, los nutricionistas dicen, en vano consumir esas gelatinas así, no, porque no, carece de valor nutricional. Yo pensé que a eso se refería. Estas otras gelatinas, los nutricionistas a veces no recomiendan consumirla por su alto grado de hidratos de carbono. Dicen, yo estoy haciendo una dieta, estoy tratando de bajar de peso, y se tira 8 botecitos de gelatina en el día. Está consumiendo hidratos de carbono, más bien son ricas en hidratos de carbono. A lo que sí es lo que manejan. Ahora, de que tenga, que parte de su formación tenga alguna cantidad, me voy a fijar en uno de los sobres. Es cuestión de fijarse en alguno de los sobres si dice la presencia de ácidos grasos. Dudo mucho que tenga ácidos grasos, porque nosotros que lo disolvemos en agua caliente y en agua fría, la gelatina. Miren, no sabía que contenía ácidos grasos de tipo saturado, por ejemplo, porque esos serían, si vienen del reino animal, son ácidos grasos de tipo saturado. Lo que sí se consume de ácidos grasos de tipo saturado, que se está consumiendo actualmente, es el aceite de coco. El aceite de coco es rico en ácidos grasos saturados, a pesar de que es del reino vegetal, pero está dentro de esa categoría. Por eso, si usted entra a ver algunos informes, no recomiendan, dice, el uso masivo del aceite de coco. Y otros dicen no sirve ni siquiera para las cremas, dice, porque es una estructura bastante grande que no puede entrar o facilitar el ingreso a la piel. Sin embargo, le dan bastante propaganda a los productos del aceite de coco. Tiene bastante controversia, muchas cosas, pero me dejó pensando con respecto a la gelatina que tenga ácidos grasos de chancho. Voy a verificar. Eso también.
Eso también me dejó pensando a mí, porque yo le decía, ¿por qué no come? Le decía. Y entonces él, no tuve una comunicación acerca de eso, pero igual voy a tratar de hacer explicar. Claro, la parte nutricional puede hacer que ellos vean que como una parte de los componentes, lo que sí sé que los nutricionistas nos recomiendan ese tipo de la gelatina, por ejemplo, para una persona de dieta hipocalórica, porque tiene su grado de caloría, es decir, la recomiendan en pequeña cantidad, cómase un botecito al día, le dicen, un botecito así de ese tamaño, pero no se baje los 8 en el día, digamos, por el alto contenido de hidrato de carbono. Nunca me habían mencionado por la presencia de en su elaboración de grasa de chancho. Raro, ¿no? Vamos a averiguar cuál de las dos averigua primero y me avisa. Disculpe, doctora, usted dijo que parte de HDL es la lipoproteína buena que acciona bien en el organismo y la LDL es la lipoproteína mala. Que hace una acción negativa al organismo, ¿no? Al momento de estar. Sí, efectivamente, son lipoproteínas de transporte. La HDL colesterol se conoce como lipoproteína buena y la LDL colesterol se conoce como lipoproteína mala. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que en un perfil lipídico el paciente o la persona tenga HDL alto y LDL bajo. HDL alto porque esa lipoproteína barre todo lo que es de mis arterias, lleva el colesterol, ácidos grasos, hace que barra y me deja limpio. Sin embargo, el LDL lo que hace tapona y me va cerrando la obstrucción, el flujo sanguíneo. Por eso esas son lipoproteínas de transporte. Que si usted me dice, ¿todos tenemos LDL? Sí. Y hay los valores de referencia. El HDL tiene que ser mayor a 40 miligramos por decilitro en las personas, y el LDL tiene que ser por debajo de 150 miligramos por decilitro. Si un paciente tiene 25 de HDL y LDL tiene 200, es un candidato a un infarto. Seguro que es un candidato a un infarto. Eso lo hacen ustedes, eso lo cuantifican, lo ven, lo van a estudiar con la doctora Coqui Sandoval, lo van a estudiar en análisis clínico. Ahí lo cuantifican, lo hacen y ya con ella solamente va a decir cuantificación de las lipoproteínas HDL, LDL. ¿Qué tipo de lípidos son? Y ustedes dirán, ya son lípidos, que lo vamos a ver, son lípidos de tipo complejo. Están formados por una parte proteica y una parte no proteica, que son los lípidos. Una parte lipídica y una parte no lipídica. ¿Está bien? ¿La obesidad sería parte entonces del exceso del colesterol LDL, doctora? No, le cuento que no, porque hay personas que son delgadas y tienen LDL alto. Puede ser genético. No tiene nada que ver la gordura con alteración del perfil lipídico, nada que ver. Hay personas que son gordas, obesas, y su perfil lipídico está una maravilla. Así como también hay personas que son gordas y obesas y su perfil lipídico está un desastre. Sí, pero lo hace de un nutriólogo, ¿no? Porque a mi hermana, ella es flaquita y le dice sí, tiene ácido graso. Sí. Tiene valores, claro, depende, muchas cosas. A veces hay personas que tienen hipercolesterolemia, colesterol alto, y es de origen familiar, se llama hipercolesterolemia de tipo familiar, que presentan colesterol alto y son personas delgadas. Entonces, el perfil lipídico, la generación de lípidos no necesariamente se asocia a personas obesas. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta ustedes. Eso se les enseña, yo les enseño en la parte de medicina, por ejemplo, a los médicos que vemos la parte de perfil lipídico. Entonces, cuando ellos solicitan, es la tendencia de decir, llega un gordo a mi consultorio, ¿qué es lo primero que le tengo que pedir? Un perfil lipídico y una glucosa. ¿Por qué al gordo? ¿Y el flaco? ¿No le voy a pedir a un flaco un perfil lipídico? ¿Para qué? Dicen, ¿cómo que no? ¿Una persona flaca puede tener un perfil lipídico alterado? Claro que sí. Entonces, llega una persona gorda a mi consultorio, le puedo pedir una glucosa y le pido un perfil lipídico. Llega una persona flaca a mi consultorio, le pido una glucosa y un perfil lipídico también. No, el perfil lipídico no solamente se asocia a gordo. ¿Listo? ¿Respondí? Sí, doctora, gracias. Bueno, muchachos, ahora sí, los de analítica después se quejan conmigo, me dicen, empieza tal, pues tengo que dejar grabando. Nos vemos, pusieron su nombre, ¿no? ¿Colocaron su nombre? Ya.
Ya, Sí, listo. Nos vemos entonces. Colocar un ratito, me puedes. Ya, con ustedes nos vemos el jueves de la siguiente semana. Ya voy a empezar a pasarles una clase por semana, los he estado saturando, yo sé, 2 clases por semana, pero he llegado bien al avance, con pizarra y todo. Entonces, de aquí vayan estudiando esta semana, el siguiente jueves, porque el lunes, martes y miércoles tienen examen de la siguiente semana. Nos vemos el jueves y de ahí nos vemos el siguiente jueves en nuestro examen. Bueno, ahora sí. Chao, chao. Wow. Gracias. Chao.